¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, si les parece, continuamos un poco reflexionando acerca de este tema tan interesante y tan difícil, que es el tema de las falacias, ¿no? Cómo se oculta el error, ¿no? Debajo de las apariencias. Recuerden de la definición de falacia que nos trae en la lógica. La falacia es un argumento aparentemente verdadero, pero que en realidad es falso, ¿no? Y les decía que hay muchas clases, muchos tipos de falacias, pero me pareció muy importante compartir con ustedes, así en una forma coloquial, de amigo a amigo, algunas de las más populares, ¿no? Y les recuerdo que en todo razonamiento, como en una construcción, hay dos aspectos. El aspecto formal, ¿no? Cómo yo estructuro el razonamiento, el silogismo, y después el contenido, ¿no? O sea, los conceptos, ¿no? Porque siempre razonamos usando conceptos. Entonces, lo importante es no dar por hecho, no dar por supuesto una definición. Siempre tenemos que detenernos en cada palabra que leemos, en su significado, ¿no? Precisamente en la carta de Tomás a su hermano Juan, de modo studendi, donde les da consejo acerca del estudio, le dice en uno de los consejos, no literalmente, sino el contenido, les comparto, que no deje palabras sin comprender. Cuando lea un texto, ¿no? Que se detenga en cada palabra, y hasta que no comprendió el significado, al menos básico de ese término, no pase adelante, ¿no? Son 10 consejos muy útiles que Tomás le da a los estudiantes, ¿no? Está en la web de modo studendi, ¿no? Carta acerca del modo de estudiar de Tomás de Aquino. Bien, entonces una de las falacias estas que les mencionaba es esta falacia ad hominem, ¿no? Cuando ponemos como al mismo nivel lo que se dice y quién lo dice. Y Tomás dice que no, ¿no? La verdad es la verdad, diga quien la diga, ¿no? Omne verum quocunque dicatur a Espíritu Santo es, dice Tomás, ¿no? Toda verdad, diga quien la diga, proviene del Espíritu Santo. Es muy fuerte esto, porque está diciendo que no solamente que es verdadera, sino que su origen es el Espíritu Santo, ni más ni menos, ¿no? Omne verum, esto lo dice también en la carta de modo studendi a su hermano Juan. Ahora, claro, nosotros, como no queremos pensar o como queremos defender nuestra posición o ultranza, lo que hacemos es etiquetar a las personas. Este fulano es ultraderechista, aunque diga cosas razonables. Fulana es comunista, aunque diga cosas razonables. Mengano es un traidor, ¿no? Es un traidor. Este es un progre, aquel es un zurdo, ¿no? Aquella es una friki, etcétera, 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 ¿no? Es decir, tenemos que evitar, si somos personas de bien y honestas, usar etiquetas e ir al contenido, no a quien lo dice, me caiga o no simpático, ¿no? Un caso notable, por ejemplo, de la historia militar de Occidente, cuando Persia, que era un gran imperio, quiere invadir Grecia, hay una resistencia, los reyes nombran generales, la coalición griega, ¿no? La armada griega, se enfrenta a la armada persa en Salamina, una famosa batalla. Había generales discutiendo, generales griegos, acerca de la estrategia, ¿no? Algunos decían que había que salir al mar a pelear contra la armada persa en mar abierto. En cambio, Temístocles, que es un campeón de esta batalla de Salamina, dice no, hay que quedarse en la bahía, al resguardo, cerca de Salamina, por esto, por aquello. Entonces otro general griego, llamado Euribíades, lo golpea, ¿no? Es decir, una discusión acalorada entre generales del mismo bando, pero con opiniones distintas, lo golpea. Temístocles entonces con serenidad le dice: Euribíades, golpéame, pero escúchame. Interesante. Como que pasa por arriba de su propio ego, es decir, se da cuenta de que aquí hay algo más grande que su propio sentido de la dignidad que lo obligaba a irse de esa reunión. Que hagan lo que quieran, diría otro, ¿no?
que se hundan. No, golpéame, pero escúchame, porque lo que yo digo no se trata de mí, sino de la estrategia que estoy planteando, que es la correcta. Y de hecho, históricamente hablando, ya en los Hechos, ¿no? Esto lo trae Polibio. Históricamente hablando, gracias a Temístocles, los griegos vencieron en esa batalla, ¿no? Es decir, no se trata de nosotros, ¿no? Chesterton decía que yo no me tomo muy en serio a mí mismo, pero sí lo que yo digo. Es decir, él mismo sabía cómo distanciarse de sí mismo como persona, con todas las miserias y contradicciones que todos nosotros tenemos, pero bueno, una cosa soy yo, otra cosa es lo que yo estoy afirmando, y en lo cual yo creo, ¿no? Es decir, es muy importante. Esto es muy habitual también en la conciencia cristiana. Los santos padres siempre empiezan sus tratados de teología o de ascética pidiendo disculpas. Es muy interesante leerlos, ¿no? Porque dice, bueno, me van a disculpar, yo no soy nadie para hablar de Dios. ¿Quién soy yo para hablar de Dios, no? No soy digno, soy un pecador, soy una miseria, un gusano, etcétera, etcétera. No soy digno de mencionar pero y sin embargo me siento obligado a hablar, y ahí empieza el tratado, por ejemplo, acerca de la Santísima Trinidad, o acerca de la encarnación del Verbo, o acerca de cosas muy elevadas que ellos, siendo conscientes de su propia indignidad, se sienten obligados por su misión pastoral de predicar, de explicar, ¿no? Quizá de refutar las herejías de su época. Bien. Esto no significa, y creo que es importante aclararlo, que uno no deba señalar las contradicciones del rival. En el arte de argumentar, hay libros acerca de esto, ¿no? Algunos buenos, otros no tantos, algunos más o menos honestos. En el arte de argumentar, no es honesto señalar los defectos de la persona que está hablando, ¿no? Yo no puedo argumentar a favor del cigarrillo diciendo que las personas inteligentes fuman, por ejemplo. Pero sí puedo argumentar señalando las contradicciones teóricas del rival. Les puedo decir, usted se está contradiciendo. Es un recurso legítimo, moral, y es parte, en fin, de la vida intelectual, ¿no? De la dialéctica que nosotros manejamos como recurso para alcanzar la verdad, ¿no? Porque, en fin, si hay una contradicción en el sistema del rival, tengo derecho a hacerla notar, como el rival tiene derecho a hacer notar y señalar mis propias contradicciones, ¿no? En fin, tengo que estar hasta agradecido al rival por señalar mis contradicciones. Señalar las contradicciones no significa señalar los defectos personales, ni tampoco usar la fuerza, ¿no? Hay un hecho notable en el Evangelio que muchas veces lo dejamos como de lado, como en tantas cosas. Jesús, ya estamos en el momento de la pasión, lo que sería el Viernes Santo para nosotros, es llevado delante de los sumos sacerdotes, ¿no? Entonces le hacen preguntas al Señor, y el Señor responde de alguna manera, no en forma directa. Entonces uno de los esbirros, ¿no?, de los soldados, estos de guardianes del sumo sacerdote, le pega una bofetada al Señor, ¿no? Lo golpea y le dice, ¿no? Así respondes al sumo sacerdote. Entonces Jesús se da vuelta, lo mira al soldado y le responde de una forma que vale la pena, en fin, tomar para la vida propia. Si hablé mal, si dije algo malo, dime en qué me equivoqué, le dice, ¿no? Literalmente, estoy leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 18. Si hablé mal, decime qué dije mal, corregime, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas, no? Está hablando del Jesús que en un otro lugar enseñó a poner la otra mejilla, acá no la pone. Es decir, aunque yo haya dicho algo incorrecto, no merezco tu maltrato, porque al maltratar al otro, uno demuestra su propia debilidad. Este es el tema, ¿no? Hay una falacia llamada falacia ad baculum, que es una falacia que recurre al argumento de la fuerza. Claro, la fuerza no es propiamente un argumento racional, pero sí es un argumento existencial, ¿verdad? Caso célebre de la historia moderna, ¿no? En una crisis
creo que en Medio Oriente era, en aquella época el líder, digamos, la gran referencia de la política exterior de los Estados Unidos era el señor Henry Kissinger, famoso Kissinger, ¿no? Muy importante. Bien, entonces había diálogos diplomáticos entre funcionarios, embajadores diplomáticos, gente que se sentaba a dialogar cómo solucionar el conflicto. Y mientras tanto, Kissinger, paralelamente, envió a la zona de conflicto un portaaviones. Entonces, una de las partes de este diálogo, ¿no?, para solucionar pacíficamente el conflicto, le señala a Kissinger que si están hablando, ¿por qué envía un portaaviones? Y Kissinger le responde, y bueno, un portaaviones también es un argumento, le dice. Es un argumento, no sé, de 300.000 toneladas de acero naval, ¿no? Claro, esto es lo que se llama la falacia ad baculum. En realidad no es un argumento lógico. La fuerza es lo opuesto a la razón. Ahora bien, si lo tomamos dentro de la vida en concreto, ¿no?, en fin, a la existencia, muchas veces nosotros nos rendimos ante la fuerza, la tenemos en cuenta la fuerza. ¿Cuáles son las consecuencias de no aceptar la propuesta, por ejemplo, de una parte involucrada, ¿no? Esto es algo que tenemos muy arraigado en nuestra vida, porque nuestra vida se ha ido desarrollando entre razones y golpes, entre razones y coacciones, ¿no? Recuerdo, una vez yo era párroco, cura en el campo de noche, llega un parroquiano en auto, trayendo a un hijo suyo, tendría 7, 8 años, y me dice a mí, yo salgo a recibirlos, dice, mire, le vengo a dejar a mi hijo, ¿no?, porque no quiere ir a la escuela y yo no lo quiero más, a mi hijo, ¿no? Entonces traían en la mochila la ropita del niño. Yo me quedé perplejo, nunca me había pasado algo así. Siempre me pasan cosas extrañas en mi vida, pero esta es una más nueva. Entonces, Entonces el tipo un poco me guiña el ojo mientras el niño llora desconsoladamente, porque obviamente quiere volver a su casa. No, él no quiere ir a la escuela, se lo dejo, padre. Aquí tiene la mochila, la ropa, mis hijos van a la escuela o se van de mi casa, ¿no? Repito, 7, 8 años, ¿no? Yo estaba muy como contrariado porque me estaba usando este hombre como si yo fuese no un cura, sino el hombre de la bolsa. El hombre de la bolsa es un personaje del folclore argentino que se dedica a raptar niños malos, ¿no? Entonces, si un niño no toma la sopa o le pega a su hermanito, de noche probablemente, dice la mamá, va a venir a buscarte el hombre de la bolsa, ¿no? En este caso, entonces yo era el hombre de la bolsa. Entonces, el niño, de todas formas, chico con carácter, dice, no voy a ir a la escuela, vas a ir a la escuela o te quedas viviendo acá, no voy a la escuela. El hombre se sube al auto, arranca el auto, el niño ahí se quiebra, sale corriendo hacia su papá, papá, voy a la escuela, ¿no? Bien. Esto es así. O sea, nosotros nos educaron o a la razón o por la fuerza. Estamos acostumbrados a la coacción, principalmente de nuestros padres. Coacción que uno dice, bueno, es razonable, porque en realidad ir a la escuela es una medida razonable. Ahora, si uno no quiere ir a la escuela, aunque sea razonable, te obligan, ¿no? Porque el hombre es hijo del rigor. El hombre es hijo del rigor. Bien, entonces este argumento ad baculum, ¿no?, el uso de la fuerza, es un argumento que desde el punto de vista lógico-racional no tiene ninguna fuerza, pero desde el punto de vista real tiene toda la fuerza. Es fuertísimo. Y es más fuerte que el argumento racional, ¿no? Por ejemplo, si uno, siendo estudiante, no quiere estudiar, ¿no? Es decir, si yo no estudio, ¿cuál es la conclusión si yo no estudio? La mayoría de nosotros va a pensar, si fulanito no estudia historia, por lo tanto, no va a aprobar el examen. Pero no es la conclusión natural de esa afirmación condicional sería, si fulanito no estudia historia, se verá privado de un valioso conocimiento. Se deduce directamente del no estudiar la privación de conocimiento. Pero esa conclusión para nosotros no tiene la fuerza que tiene la conclusión no va a aprobar el examen. Porque lo que a nosotros nos interesa, lo que nos mueve, lo que nos motiva, no es enriquecernos de conocimiento,
sino aprobar el examen. Es el argumento ad baculum, ¿no? Que propio de nuestra civilización, de todas quizá, pero también de la nuestra. Estamos formados, ya le digo, entre razones y golpes. Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich, en la novela Los hermanos Karamazov, ¿no? Bratsia Karamazov, trae un diálogo entre Smerdyakov y su tutor. Smerdyakov es un niño en aquella época, después crece y es quien asesina finalmente al viejo Karamazov. Smerdyakov es hijo ilegítimo, hijo natural de Karamazov. Y siendo niño se lo ve hablando, estudiando catequesis con su tutor, que en aquella época le enseñaba la gramática con la Biblia, ¿no? La Biblia era un poco manual de gramática también. Entonces le explicaba el catequista que Dios creó la luz y después creó el sol. Entonces Smerdyakov, el niño, le pregunta con buen sentido a su catequista. Entonces Batiushka le dice: padrecito, ¿cómo puede ser que haya creado primero la luz y después el sol, si el origen de la luz es el sol? Entonces el catequista extiende la mano y dice: así, y le pega una bofetada al niño y lo voltea de la silla. Ahí termina la clase de catecismo, ¿no? Este niño pues crece absolutamente resentido con la iglesia, con el cristianismo y con todo, porque para él la respuesta es una bofetada, como diciendo: no hagas preguntas tontas, en lugar de explicarle o decirle sinceramente, la verdad que no lo sé, está explicado en la Biblia, hace mucho tiempo que los santos padres explicaron esta aparente contradicción, porque cree primero la luz, después el sol, pero bueno, no lo sé, hubiera sido la respuesta, ¿no? En fin, estamos formados en esta especie de cinismo donde o por la razón o por la fuerza, como dicen algunos, ¿no? Por la razón o por la fuerza. Bueno, un portaaviones también es un buen argumento. Sí, esto es muy importante porque nos señala la violencia, ¿no? La violencia tan presente en nuestro mundo y cómo no llegamos nosotros a eliminarla de nuestras vidas, ¿no? Cómo usamos la violencia como argumento. Hace mucho tiempo, quizás desde los inicios de la humanidad, pero también hoy, ¿no? Recuerdo cuando la guerra franco-prusiana, en el siglo XIX, ¿no? Entonces el Kaiser alemán dijo una vez una frase memorable, dijo: la libertad, igualdad y fraternidad de los franceses le vamos a responder con infantería, caballería y artillería, ¿no? Como diciendo, bueno, ustedes tienen tres: libertad, igualdad, fraternité, nosotros infantería, caballería y artillería, ¿no? La Realpolitik, que dicen en alemán. Bien, el argumento ad baculum no siempre se expresa en forma explícita. El que es consciente de tener poder lo usa en forma, digamos, sutil, lo suficiente como para dar a entender que él tiene el poder y puede decidir acerca, ¿no? Como viene una señorita a un empleo, el empleador de secretaria, el empleador le dice: bueno, usted necesita este empleo y yo necesito una secretaria cariñosa, ¿no? ¿Se entiende cuál es la sugerencia? Claro, porque el poder está en manos de esa persona, del empleador, ¿no? Caso de otro ámbito, pero que me parece a mí que también puede ser útil. Un cura no quería dar la comunión en la mano, entonces lo llama al obispo y entonces le dice: padre, en fin, las razones, el cura le da las razones. Bueno, padre, entiendo sus razones, vamos a seguir pensando, pero antes de despedirnos le voy a pedir que rece porque estoy pensando en que necesito un padre, un sacerdote, como capellán permanente del asilo de ancianos de la diócesis, ¿no? Te voy a pedir que rece a ver si Dios me ilumina a quién mandar al asilo de ancianos, ¿no? Claro, al otro día el cura empezó a dar la comunión en la mano, porque entendía perfectamente que le estaba sugiriendo el obispo que si no daba la comunión en la mano, él dejaría la parroquia y pasaría a ser capellán permanente del asilo de ancianos, cosa que no es algo muy atractivo para ningún cura joven.
el que tiene el poder lo usa quizá así en forma sutil, suave, ¿no? Pero algunas veces lo usa en forma brutal, cínica. Caso, por ejemplo, y con esto termino, para no hacerlo tan largo. En el año 1935, el canciller de Francia, el señor Pierre Laval, visitó la Unión Soviética para firmar un tratado de no agresión con Stalin y Molotov, que era el canciller, ¿no?, de la Unión Soviética. Entonces de aquí y allá hablan, ¿no?, sobre el rearmamiento de Alemania, 1935. En el 33, 2 años antes, Hitler había asumido el poder en Alemania. Entonces se veía que la guerra, ¿no?, en fin, parecía venirse sobre Europa. Entonces Laval, antes de pedirse de Stalin, le dice: mire, de generalísimo, etcétera, le recomendaría que analice o revise su política antirreligiosa, porque en los años 30 Stalin había sido muy salvaje, muy cruel, brutal contra el cristianismo, ¿no? Una persecución realmente implacable, total, ¿no? Cientos y cientos de obispos, de curas, de monjes, de monjas, encarcelados, arrestados, fusilados por su pertenencia a la iglesia, ortodoxos y también católicos. Son historia lamentablemente desconocida, pero muy importante del siglo XX, la persecución contra la iglesia en la Unión Soviética. Entonces le dice Laval a Stalin: mire, revise un poco porque en Occidente el Papa está preocupado, en fin, ¿no? Entonces Stalin le dice a Laval: el Papa, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa, ¿no? Es decir, ¿qué poder militar tiene el Papa? ¿Con qué recursos va a atacarme, etcétera, ¿no? Claro, esto no es solamente una frase, no es una anécdota, digamos, interesante de la historia, sino que es una frase que refleja, como muchas frases de Stalin, el pensamiento de la época y propiamente el pensamiento soviético. O sea, no hay otro argumento más que el argumento de la fuerza. Porque, a ver, la fuerza no es que sea inmoral de suyo. Muchas veces necesitamos usar de la fuerza, ¿no? Porque el hombre es hijo del rigor. O sea, si no estudias, no vas al boliche. Si no estudias, te saco el celular. Lo hacemos todo el tiempo con nuestros hijos porque ellos no están en condiciones de razonar, no quieren razonar. Bueno, lamentablemente hay que usar el sistema de premio y de castigo. Pero la fuerza tiene que estar ordenada a lo razonable. Yo no puedo castigar a mi hijo porque no quiere tocar el piano, o porque no quiere jugar al rugby, porque no entra dentro de sus deberes básicos tocar el piano o jugar al rugby. Sí, estudiar, ir a la escuela, o sea, es algo razonable. Yo puedo reforzar los argumentos razonables con argumentos, entre comillas, ¿no? Como mi mamá cuando yo era chico: si venís a misa conmigo, después de misa vamos a la heladería, ¿no? Tomar un helado. Entonces yo iba a misa. Claro, iba a misa, pero iba por el helado. Esa es la verdad, ¿no? ¿Hasta qué punto este refuerzo mediante la coacción, la obligación, es útil? Caso, por ejemplo, sigo como un viejo contando anécdotas, 1905, Constitución, Rusia es una monarquía, pero ya hay una constitución de tipo parlamentaria, aunque está la figura del zar. Hay una determinada separación de la iglesia y del Estado. Entonces el Estado ya deja de obligar a los militares a comulgar, ¿no? Porque antes los militares, como el ejército era un ejército cristiano ortodoxo, tenían la obligación, los oficiales, los soldados, los oficiales, de comulgar regularmente, ¿no? Entonces el sacerdote le extendía al militar una especie de certificado de que fulano de tal comulgó tal día. Bien. Y uno lo veía desde afuera y dice: bueno, qué cristiano, ¿no? Qué bárbaro, qué ejemplar. En el año 1905 se suprime esa medida y entonces, según testimonios de la época, más del 90% de los que comulgaban regularmente dejaron de comulgar. O sea, porque se utilizaba el argumento ad baculum, es decir, de la fuerza, y no es la motivación que uno necesita. Por eso el argumento ad baculum podemos usarlo, pero en cuentagotas, y siempre tiene que estar bajo control, porque el poder
siempre tiende a ser abusivo. No le gusta el poder ser controlado. Entonces, quien detenta poder con una misión determinada, generalmente abusa de ese poder. Por eso el poder, ¿no? El poder, me refiero de coacción, tiene que ser precedido por la razón, o sea, el poder tiene que estar al servicio de la razón. Yo puedo defenderme en forma violenta si ladrones entran a mi casa, tengo el derecho cristiano y civil de defenderme, pero esa posibilidad que se me permite moral y civilmente en estas circunstancias no se me permiten en otras. O sea, el poder, la fuerza, tienen que estar al servicio de la razón. Tiene que estar acompañada de la razón, tiene que ser proporcional al fin. Y después tiene que estar sometida posteriormente por la razón, porque quien tiene poder generalmente abusa de él. Repito, quien tiene poder generalmente abusa de él. Bueno, un poco como ven, el tema de la falacia es un tema que generalmente se estudia en lógica, pero va mucho más que la lógica. Es un tema de metafísica, es un tema de moral, de antropología, ¿no? Si una cosa es la estructura lógica, que se puede abstraer de cualquier falacia, otra cosa es el contenido que hunde sus raíces en la existencia. Me van a disculpar el rollo, si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.